La designación de Ribagüero para que administrara el poder ejecutivo con el título de Presidente de la República y el tratamiento de Excelencia fue materia de una resolución del Congreso fechada el 28 de febrero. Luego, el 4 de marzo, el Congreso le confirió el grado de Gran Mariscal de los Ejércitos de la República y dispuso que Ribagüero usara una banda bicolor como distintivo del poder ejecutivo que administraba. Ribagüero, como presidente, se dirigió personalmente al virrey de la Serna para pedirle, primero, la regularización de las operaciones bélicas. Luego le ofreció un armisticio de 2 meses en el que cada ejército conservaría sus posiciones mientras se enviaban diputados al cuartel de cada uno de los beligerantes para formalizar un tratado de paz en el cual el gobierno del Perú aceptaría el regreso de los españoles expulsados y concedería toda clase de garantías y facilidades a los intereses peninsulares. El virrey rechazó estas propuestas. La tarea primordial del nuevo gobierno seguía teniendo el horizonte de poner fin a la Guerra de la Independencia, puesto que los españoles todavía dominaban el centro y el sur del Perú. En este contexto, Ribagüero insistió en alejar de su lado al ejército nacional que podía protegerlo en caso de un conflicto interno, y organizó una nueva expedición a los puertos del sur, la llamada Segunda Expedición a Puertos Intermedios, que se desarrolló entre mayo y octubre de 1823. El deseo de Ribagüero con esta nueva campaña era culminar la guerra de independencia sin la injerencia de fuerzas extranjeras, es decir, de Simón Bolívar y los gran colombianos. Sin embargo, el Perú aún dependía de ejércitos extranjeros. La expedición estuvo bajo el mando del general Andrés de Santa Cruz, teniendo como jefe de Estado Mayor al general Agustín Gamarra y como jefe de escuadra al contraalmirante Martín Guise. Así, el ejército se embarcó en el Callao y zarpó hacia el sur. Al viajar el ejército peruano al sur, en Lima solo quedaron tropas auxiliares, entre las que tenían mayor importancia las colombianas, ascendentes entonces a unos 4.000 hombres. Antonio José de Sucre y Alcalá ya se encontraba en el Perú, puesto que el gobierno de Ribagüero había sido presionado por la opinión pública para que solicitara la intervención de Bolívar. Ribagüero había mandado al general Mariano Portocarrero a Guayaquil para pedirle a Bolívar el envío de los 4.000 soldados ofrecidos en septiembre de 1822, y Bolívar mandó 6.000 hombres que ya tenía preparados en Guayaquil en 2 expediciones sucesivas de 3.000 hombres, con el general Antonio José de Sucre al mando de las fuerzas militares y encargado de negociar con el Perú los términos en la que la Gran Colombia intervendría en la guerra. En el Perú, Sucre actuó como un ministro plenipotenciario de Bolívar. Luego se puso a la cabeza de la División Auxiliar Gran Colombiana y se manejó hábilmente en la política peruana. Después de su llegada, se acentuaron los esfuerzos para que Simón Bolívar viniera al Perú. Jorge Basadre da a entender que hubo mucha injerencia gran colombiana en la política peruana, aunque no lo dice directamente. Basadre dice: la injerencia del gran colombiano Tomás Heres, quien había llegado al Perú con Sucre en la política peruana de entonces, a través de unos artículos en el Correo Mercantil, parece ser apenas uno entre muchos episodios de un mismo plan. Mientras tanto, Sucre le escribía a Bolívar: el ejército no tiene jefes. El país está tan dividido en partidos como están las tropas de los diferentes estados que las forman. El Congreso y el Ejecutivo están discordes y esto no puede tener buen resultado. No hay subsistencias para la tropa y las pocas que se adquieren se invierten mal. En fin, 1000 males asoman para presagiar que todo se desbarata y en un desmoronamiento la división de Colombia será parte de las ruinas. Yo he tratado de que, sea como sea, haya un decreto del cuerpo legislativo solicitando la venida de usted. La discordia en el Congreso llegó a tomar ribetes turbios. En sesión secreta del 9 de junio, el Congreso tuvo conocimiento de la existencia de un plan para asesinar o faltar de obra a los diputados Manuel Antonio Colmenares, Manuel Ferreiros, Francisco Javier Mariátegui y Francisco Argote, este último colombiano de nacimiento, y mandó a abrir el proceso correspondiente. Según Basadre, poco se avanzó en este proceso, pero quedó acreditada la existencia de un grupo de personas adictas a Mariano Tramarría, a quien vimos en el anterior video, y en actitud hostil a aquellos diputados por sus ataques al gobierno y en especial al ministro de Guerra Ramón Herrera. La pugna entre el poder ejecutivo y el legislativo, la animosidad creciente del bando opositor a Ribagüero,
la falta de reputación militar de este cuando la suerte de la causa de la independencia dependía de campañas y batallas, la creación progresiva de un ambiente similar al que provocará la caída de la junta gubernativa, la amenaza inminente que significaba para Lima el ejército realista de Canterac, el influjo que tenía la presencia de las tropas colombianas, el alejamiento del ejército nacional, la aptitud persuasiva de Sucre con su suavidad en el trato, sencillez en las maneras, cordialidad en las actitudes y energía en los propósitos. Las circunstancias predominantes en ese momento anunciaban peligros para la estabilidad del gobierno. Mientras tanto, como Lima estaba desprotegida, el jefe realista José de Canterac avanzó desde la sierra contra la capital. Ribagüero ordenó entonces el traslado de los organismos del gobierno y las tropas a la fortaleza del Real Felipe del Callao el 16 de junio de 1823. El 18 de junio, Ribagüero intentó disolver el Congreso y nombrar una comisión de 7 diputados que, ejerciendo las funciones de un Senado, sirviera como Consejo de Estado y propusiesen oportunamente la reunión de un Congreso General. Los demás diputados serían atendidos con embajadas y otros empleos según su conducta. Sin embargo, Ribagüero no encontró un solo congresista que se atreviera a presentar este plan en la Asamblea. El 19 de junio, las fuerzas españolas ocupaban Lima. En la primera sesión celebrada el 19 de junio de 1823 por el Congreso en el Callao, el presidente de la Asamblea, Carlos Pedemonte, indicó que debía señalarse el lugar a donde podría trasladarse el Congreso, el gobierno y todos los tribunales y si era conveniente abandonar el Callao. Sánchez Carrión preparó el proyecto de resolución designando a Trujillo como capital provisoria y estableciendo la creación de un poder militar con las facultades necesarias a efecto de que haga cuanto convenga para salvar la República. El diputado Manuel Antonio Colmenares presentó una adición que llegó a ser aprobada para que fuese entregado ese poder militar al general en jefe del Ejército Unido, o sea, a Sucre. Al mismo tiempo, solicitó que nuevamente fuese llamado Bolívar a salvar el Perú, lo que también se aprobó. Y después quedó nombrada una comisión compuesta por Sánchez Carrión y José Joaquín de Olmedo para que viajaran a invitar a Simón Bolívar, quien ejercería las funciones de generalísimo al pisar el territorio peruano. El Congreso erigió, pues, frente a Ribagüero, la autoridad bélica de dos personas, o sea, Sucre y Bolívar. El Congreso le había concedido a Sucre facultades iguales a las de un presidente de la República mientras durara la crisis. Ribagüero protestó en privado ante el ministro interino de Guerra, José María Noboa, el fiscal de la Alta Cámara de Justicia y diputado Manuel Pérez de Tudela y el coronel Francisco Carrillo y Mudarra. Ribagüero inculpó de lo que ocurría al resentimiento de varios diputados por el cese de la Junta Gubernativa, sucesos de los que ya hablamos en el anterior video. Ribagüero, presidente de la República, había sido privado de un atributo propio del Poder Ejecutivo al crearse el Supremo Poder Militar, y el juramento prestado por los diputados al instalarse el Congreso y al sancionarse las bases de la Constitución quedaba violado, puesto que dicho poder había sido entregado a un general extranjero. Ante la insistencia del Congreso, Sucre juró el 21 de junio como jefe supremo militar del Perú. En cuanto a las atribuciones de este poder militar ideado por el republicanismo de Sánchez Carrión, una resolución legislativa decidió ese día que ejercería las amplias atribuciones del presidente de la República mientras durara el peligro, recibiría su mismo tratamiento y estarían directamente sujetas a él todas las fuerzas de mar y tierra. En sesión siguiente, el 22 de junio de 1823, el diputado Ignacio Ortiz de Ceballos y Erazo presentó una moción declarando que Ribagüero había cesado en el ejercicio de sus funciones. Tan grave acuerdo llegó a ser adoptado con la limitación propuesta por Nicolás de Araníbar de que el cese fuera en los puntos que sirven de teatro a la guerra, pero al día siguiente, el 23 de junio, Ribagüero fue exonerado del mando, en vista de que, según entonces se dijo, había manifestado verbalmente que estaba llano a dimitir, es decir, dispuesto a renunciar. Entonces quedó ordenado que se le expidiera un pasaporte para salir del país.
Al conocer la deposición del presidente Ribagüero, Sucre declaró que la división gran colombiana no entraría en cuestiones políticas internas. Así, Sucre trató de aminorar la acusación de que él alentaba las maniobras en contra del presidente peruano. El 25 de junio suscribió una nota donde afirmó que la continuación de estas disensiones a presencia del ejército y al frente de un enemigo poderoso es un mal del que el soberano Congreso y el Ejecutivo serán responsables ante la patria. La guarnición militar y la opinión pública de Lima, en conjunto y unidos, habían impuesto a Ribagüero como presidente en febrero de 1823 a través del motín de Valconcillo. Ahora, en el Callao, en medio de los apuros de la retirada ante los españoles, una facción del Congreso enemiga de Ribagüero, compuesta en parte por peruanos, entre los cuales habían sido incorporados algunos como suplentes e integrada además en parte por extranjeros, se sintió persuadida por la necesidad de la presencia de los gran colombianos y de Bolívar para salvar la independencia. Esta facción aprovechaba el hecho de que las tropas nacionales se hallaban en la segunda campaña del sur, que Lima había sido abandonada, y que las turbas de la capital no podían defender su constitución para mantener al presidente en su silla. Esta facción enfrentó a Ribagüero y finalmente se vengó de él y del motín de Valconcillo. Sin embargo, Ribagüero no acató las disposiciones congresales y se dirigió en la fragata peruviana a Huanchaco, junto con un grupo de funcionarios en el que habían partidarios y opositores suyos, para establecerse en Trujillo. Algunos diputados se embarcaron con el mismo rumbo en otro barco, el Vigía. Mientras tanto, Sucre se quedó en el Callao proveyendo a las defensas de la plaza. Los españoles permanecieron en Lima del 13 de junio al 16 de julio de 1823. Según Basadre, al evacuar la capital, los españoles aumentaron su equipaje con un cuantioso botín. Extrajeron la plata labrada de la catedral, de Santo Domingo y de otras iglesias. Se llevaron las máquinas y útiles de la Casa de Moneda, quemando lo que no podían conducir. Saquearon la Biblioteca Nacional. Arrancaron al afligido vecindario grandes cantidades de dinero, paños y otros artículos con amenazas de incendio y saqueo, y cometieron no pocas tropelías más. Cuando los españoles abandonaron la capital, Sucre regresó a Lima. En Trujillo renació la discordia entre Ribagüero y el Congreso. Algunos diputados quisieron dar cumplimiento a la resolución del 23 de junio que exoneraba a Ribagüero del gobierno. Ribagüero comenzó, por su parte, a preparar la disolución del cuerpo legislativo. Según Basadre, el 19 de julio de 1823, Ribagüero dirigió un oficio al Congreso indicando que la necesidad de combatir al enemigo debía ser ocupación exclusiva de los patriotas, y el mismo día expidió un decreto por el cual disolvió, como si fuera un monarca, el Congreso que le había dado el cargo público en el que pretendía permanecer. Se trataba, a su juicio, de solo una facción del cuerpo legislativo, repudiada por las municipalidades de muchos pueblos y por las fuerzas militares netamente peruanas. Dicha facción, ya saben los que odiaban a Ribagüero, promovía la guerra intestina, ayudaba con ello al sistema español y perjudicaba la independencia del Perú. Los diputados fueron declarados sin atribución ni privilegio alguno, salvo volver a sus empleos o asumir los cargos que les diera el gobierno. En lugar del Congreso, Ribagüero estableció, conforme a la voluntad sana de los pueblos independientes, un Senado compuesto de 10 vocales, elegidos entre los mismos diputados, uno por cada departamento. Eran ellos Nicolás de Araníbar por Arequipa, Hipólito Unanue por Tarma, José Peset por Cusco, Francisco Salazar por Puno, José Rafael Miranda por Huamanga, Justo Figuerola por Huancavelica, Manuel de Arias por Lima, Toribio Dávalos por la costa, José de la Rea por Huaylas y Martín de Ostolaza por Trujillo. Este senado, conocido como el Senado de Trujillo, tuvo luego variaciones importantes y celebró 27 sesiones del 18 de septiembre al 18 de noviembre de 1823. Por otro lado, 7 diputados, Juan Antonio de Andueza, Mariano José de Arce, Ignacio Ortiz de Ceballos, Francisco Javier Mariátegui, Manuel Antonio Colmenares, Mariano Quesada y Manuel Ferreiros, considerados entre los más hostiles a Ribagüero, fueron embarcados en la goleta veloz trujillana para ser puestos a disposición de Santa Cruz en el sur. En Lima, José Bernardo de Tagle y Portocarrero,
quien había tenido una participación a favor de los separatistas y conocido simplemente como Torre Tagle, fue llamado por Sucre, quien le cedió el poder político que tenía para que Torre Tagle se encargase provisionalmente del mando supremo de la República. El 6 de agosto de 1823, Torre Tagle reinstaló el Congreso en Lima. Este Congreso lo presidió Carlos Pedemonte y lo reconoció como jefe supremo. El 8 de agosto, el Congreso declaró reo de alta traición a Ribagüero y otorgó el mismo calificativo a cuantos jefes y empleados le prestaran auxilio o reconocieran su autoridad. Los diputados que habían sido embarcados en la veloz trujillana fueron puestos en libertad en Chancay y en la sesión parlamentaria del 14 de agosto narraron los sufrimientos que habían padecido con Ribagüero en Trujillo. Finalmente, el 16 de agosto, el mismo Congreso lo invistió como presidente de la República en reemplazo del defenestrado Ribagüero. Mientras tanto, los españoles seguían teniendo bajo su poder gran parte del país, y era incierto el destino de la Guerra de la Independencia. El Perú apareció así dividido entre dos presidentes. Uno de ellos, Ribagüero, que en Trujillo se había aferrado al poder después de haber perdido su título legal por haber sido depuesto por la misma asamblea que lo nombró presidente y a la cual luego él disolvió, y el otro, Torre Tagle, gobernaba en Lima después de instalar de nuevo al Congreso, que ya había sido humillado por un motín y se había luego prestado a dar la máxima autoridad a los gran colombianos para escindirse y dispersarse, y luego resucitar con unos cuantos de sus antiguos miembros y otros que después se incorporaron a él. Según Basadre, la guerra civil parecía inevitable, pero con ella o sin ella, el dilema verdadero estaba entre el mantenimiento del antiguo régimen virreinal en su forma más reaccionaria y de mano de los españoles, y la dictadura de Bolívar con todos los sacrificios que tenía que traer, pero llevando consigo la única esperanza de triunfo para la causa de la independencia nacional y de los republicanos. El gobierno erigido en la capital contaba apenas con los 2 batallones que formaban entonces la guarnición de ella y del Callao, pero a pesar de esta debilidad bélica y del encono que predominaba en los ánimos, el Congreso se fue prestigiando y continuó apareciendo a pesar de sus taras como el único representante de la soberanía y la única fuente de legitimidad. Formaba parte de este Congreso, junto con los diputados ya citados, entre otros, Toribio Rodríguez de Mendoza, Manuel Salazar Iba Quijano, José de la Mar y también Hipólito Unanue y Justo Figuerola, que fugazmente habían pertenecido al Senado de Trujillo de Ribagüero. Y entre septiembre de 1823 y febrero de 1824 presidieron al Congreso Justo Figuerola, Manuel de Arias, Manuel Salazar Iba Quijano, José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y José María Galdiano. Entre ellos estuvieron los 3 miembros de la depuesta Junta Gubernativa. En Trujillo, Ribagüero creía contar en el sur con las fuerzas de Santa Cruz y tenía bajo su influencia a la Marina y a los departamentos de Trujillo y Huaylas. Con fecha 7 de septiembre, decretó ascensos en su ejército y concedió 4 topos de tierra baldía a sus soldados, 6 a los cabos, 8 a los sargentos y proporcionalmente a los oficiales y jefes. Ribagüero confiaba sobre todo en el ejército de Santa Cruz, a quien pidió hasta 3 veces que regresara con los buques de guerra y con las tropas. Por entonces, en el Senado de Trujillo figuraron personajes como Manuel Pérez de Tudela como presidente, José de la Torre Ugarte como secretario y además Martín de Ostolaza, Tomás Diegues, Manuel José de Amunátegui, Julián Morales, Felipe Cuellar y Toribio Dávalos. La llegada de Bolívar al Perú. Desde los días de San Martín gravitaba sobre el destino de la independencia peruana la figura de Simón Bolívar. San Martín se retiró y Bolívar no veía con buenos ojos al Perú. De esta manera, según Basadre, el Perú tenía en sus manos una balanza descontrapesada, de un lado Ribagüero y de otro lado Bolívar. La presidencia de Ribagüero es por eso una lucha contra Bolívar y esa sombra que se proyectaba sobre América desde la cima de los Andes. Una comisión del Congreso, compuesta por Sánchez Carrión y Olmedo, había ido al norte, como ya hemos visto, a llamar a Bolívar. Hay documentos, dícese apócrifos y un tanto sórdidos, acerca de Bolívar, como el que cita Basadre y que paso a leer a continuación. Es preciso trabajar porque
no se establezca nada en el país y el modo más seguro es dividirlos a todos. La medida adoptada por Sucre de nombrar a Torre Tagle embarcando a Ribagüero con los diputados y ofrecer a este el apoyo de la División de Colombia para que disuelva el Congreso es excelente. Es preciso que no exista ni simulacro de gobierno, y eso se consigue multiplicando el número de mandatarios y poniéndolos todos en oposición. A mi llegada, el Perú debe ser un campo rosado para que yo pueda hacer en él lo que convenga. Basadre critica este documento así: las colecciones de documentos de Bolívar que pudieran llamarse oficiales no lo incluyen. No es posible comprobar si se trata de una superchería acogida y amparada por el historiador que cita este documento, o de un desahogo virulento. Algo de lo firmado allí por lo menos es inexacto, pues Sucre no ofreció sus tropas a Ribagüero para que disolviera el Congreso. En todo caso, dice Basadre, la situación del Perú en ese momento era muy grave y, según muchos, desesperada, y presentarse voluntariamente a hacerse cargo de ella, pese a sus tremendas complicaciones y a sus evidentes peligros, constituye uno de los actos más notables de la vida genial de Bolívar. Bolívar se embarcó en el bergantín Chimborazo en Guayaquil el 7 de agosto de 1823 y llegó al Callao el 1 de septiembre del mismo año. Con la llegada de Bolívar inicia, según Contreras y Cueto, la etapa bolivariana del Perú y concluye nuestro episodio de hoy.